Buenos días. Hablaremos esta semana en el curso de Historia del Perú, la guerra contra Chile. Pero solo nos vamos a centrar en las causas y el antecedente. Ya la siguiente clase seguiremos con la segunda parte. Esta guerra contra Chile fue un episodio, en este caso, uno de los episodios más fatídicos de la historia del Perú republicano. Aquí nosotros podemos apreciar la falta de preparación de nuestras tropas, el poco armamento utilizable, la confianza desmedida y principalmente la poca unión entre los mismos peruanos. Estos fueron los principales en este caso, factores que llevaron a la pérdida no solo de la guerra, sino también de una porción importante de territorio sureño. Desde que el Perú, en este caso recordemos todo lo que hemos ido trabajando en el inicio del bimestre, desde que el Perú fue una república, en este caso una república independiente, siempre se ha caracterizado por la inestabilidad, la guerra, el despilfarro y sobre todo la corrupción, que hasta ahora venimos arrastrando ello, la corrupción. Y no solo de la república, eso ya viene desde el virreinato. Ahora estamos una larga cadena de corrupción. La larga sucesión de caudillos impidió concretar cualquier tipo de políticas a largo plazo. Por el contrario, cuando los réditos del guano otorgaron los medios para una modernización e industrialización importante, se optó por invertir en obras improductivas o demasiado onerosas, como son los trenes. La sensación de crecimiento económico fue llamado por Basadres como la época, recuerda qué época, de la prosperidad falaz, cuya característica se consideró como el despilfarro del producto de los empréstitos o adelantos de los consignatarios o casas comerciales hacia el Estado como parte del pago de la venta del guano. El resultado no pudo ser peor. Ya en la década de 1870, el Perú se encontraba en una bancarrota total. La deuda extrema superaba los 30 millones de libras esterlinas y no había recurso con que pagar, pues el guano ya no era tan de buena calidad. Además, los fertilizantes químicos tenían mayor aceptación en los mercados internacionales. Es así que el Perú llega a 1879 y nunca te olvides de ese año. ¿Por qué, Miss? Porque en ese año se inicia la guerra contra Chile. Y mira, tenemos bancarrota, deuda, no tenemos una buena preparación militar. ¿Qué nos espera en ese año? Ahora vamos a ver las causas y las consecuencias de esta guerra. Ya en el año de 1879, con muy poca probabilidad de oponerse a un enemigo que por muchos años se había estado preparando para tal evento, la guerra se había perdido muchos años atrás. La batalla solo fueron consecuencias de la pésima administración de los gobernantes y sobre todo de la falta de visión de un hecho que a todas luces era previsible. Mientras el Perú derrochaba su dinero, allá Chile compraba armas, compraba embarcaciones de guerra. Ya todo aquí en América sabían que Chile quería expandirse y para expandirse necesitaba, en este caso, declarar la guerra. Pues no, sobre todo quería expandirse hacia el norte. ¿Y en el norte quiénes estaban? Pues estaba Bolivia y estaba Perú. Pero el Perú, aún así, no hizo nada. ¿Cuál era la situación del Perú, Bolivia y Chile antes de la guerra? Ahí lo hemos resumido en esta imagen. Vamos a iniciar con Chile. Chile no vivió lucha de caudillos, o sea, ese golpe de Estado, un gobierno que se destituía constantemente, no había, y al destituirse no se daba un trabajo prolongado de algún tipo de obras, debido a que era un gobierno inestable. Entre los años, en este caso, solo 6 presidentes gobernados constitucionalmente desde el año de 1831 a 1879, inicio de la guerra. Tuvo presidentes notables como Manuel Bulnes, Manuel Montt, Federico Errázuriz y José Manuel Balmaceda. Tuvo una prosperidad económica continua debido al respeto de sus compromisos, la honradez de sus clases dirigentes, la inmigración europea, sobre todo de Alemania, sobre todo en este caso de los alemanes, ¿no? Quienes
mostraron una actitud para el trabajo de su pueblo. Entonces ahí podemos nosotros mostrar en el cuadrito, en la parte superior, las características de la vida política de Chile. Pues no vive una lucha caudillesca, una estabilidad económica, se da una prosperidad económica y un respaldo del capital inglés y una honradez, es sobre todo honradez, lo que a los peruanos nos hace falta, sobre todo a los políticos, una honradez de su clase dirigente, ¿no? De aquellas personas que trabajaban en el Estado. Tenemos ahora el Perú. Perú, en el año de 1831 a 1879, Perú fue gobernado, imagínate, si Chile tenía solo 6 presidentes hasta 1879, el Perú había tenido 20 presidentes, viviendo una de las luchas caudillescas más intensas. Hubo una gran inestabilidad política, salvo, en este caso, hay que rescatar el gobierno de Ramón Castilla. En cuanto a los ingresos fiscales producidos por la agricultura, la minería y el comercio, estos eran escasos hasta 1840. La venta del guano produjo millonarias ganancias que no beneficiaron al país porque se despilfarraron por todo el gobierno de turno. El valor del producto cayó y el Perú tuvo que recurrir a empréstitos extranjeros. Pero llegó un momento en el que el país no pudo cancelar ni siquiera los intereses de la deuda. Carecíamos de recurso indispensable para poder comprar armamento, entrando a puertas ya de una guerra. Ya cuando veíamos cerca el conflicto, recién el Perú quiere comprar armamentos y no podía porque no tenía dinero y tampoco ningún banco le quería prestar porque no pagaba su deuda externa. Tenemos luego Bolivia. ¿Cómo estaba Bolivia? Bolivia, al igual que Perú, vivió un desgobierno de aventuras militares ambiciosas. Sus recursos o riquezas no eran posibles de explotar y en este caso de explotar y exportar por la falta de caminos de penetración. Tenían sus territorios costeros totalmente abandonados. Estaba sumido también en una crisis política y también en una crisis económica. Límites de Perú, Bolivia, Chile antes de la guerra. Por ejemplo, tenemos aquí, al crearse Bolivia, tenemos aquí el país de Perú, tenemos aquí está Bolivia y por aquí al sur Chile. Tenemos ahí los 3 países. Al crearse Bolivia, tenemos ahí en el año de 1825, el límite, en este caso con el país vecino de Chile, era el paralelo 25 del río Poposo. Su litoral se extendía desde este lugar hasta el paralelo 22 en el río Loa, o sea que iba desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Hasta el río Loa, que era el límite norte entre el Perú y Bolivia. Los franceses descubrieron en Antofagasta salitre, y no solo salitre, sino también guano. Debido a esto, surgieron las ambiciones chilenas del gobierno de Manuel Bulnes, que apresuró a señalar el límite norte de su país era el paralelo 13. Tenemos aquí, ¿qué dijo Bulnes? No es en el paralelo 25 nuestro límite con Bolivia, es en el paralelo 13. ¿Y dónde se encontraba el paralelo 13? Aquí aproximadamente en la punta Angamos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los llamados, en este caso los capitales chilenos e ingleses, inician entonces el proceso de expansión. Empiezan aquí a extraer de Antofagasta sus salitres, como si fuera parte de su territorio. Pero ¿qué pasó? En el año de 1866, el gobierno de Bolivia, en este caso al mando de Mariano Melgarejo, ratifica los límites entre ambos países e indica que no es en el paralelo 24, ¿no? Que está aproximadamente por aquí, por Taltol. Entonces, ese sería el límite con los países vecinos, ¿no? Pero ya vemos aquí cuál es ese incidente que se está dando entre Perú y Bolivia por tratar de fijar sus límites. Sabemos que Bolivia en un momento se quiso apoderar del territorio del país vecino de, en este caso, Bolivia, ¿no? Chile quiso apoderarse de los territorios de Bolivia. ¿Y cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes los he querido dividir así en 6 periodos o fechas muy importantes.
Vamos a iniciar entonces con la primera fecha, que viene a ser en el año de 1842. Como antecedente, ¿qué se da? Pues aquí Chile inicia su política expansionista al declarar la propiedad chilena las Islas Juaneras de Coquimbo frente al desierto de Atacama. De esta manera extendía su territorio hasta el grado 23 de latitud sur en su territorio, en este caso boliviano. Luego tenemos en el año de 1800, en este caso 63. ¿Qué se da en el año del 5 de junio de 1863? Pues debido a la constante irrupción de su territorio costero, la Asamblea Boliviana autoriza declarar la guerra a Chile. Si fallara la vía diplomática, en este caso si fallara, le declaraban la guerra, se nombra a Tomás Frías para negociar con las autoridades, en este caso chilenas. Luego tenemos el 6 de agosto de 1866. ¿Qué suceso se da esa fecha? En 1866, Chile y Bolivia firmaron un tratado según el cual se establece que el paralelo 24 como límite fronterizo. Además, se declaró que la zona extrema de los paralelos 23 y 25 fuera declarado zona económicamente libre para ambos países. Y el 6 de febrero, tenemos aquí, el 6 de febrero de 1873, estamos aquí, ahí estamos, vamos a colocar una línea, muy bien. Perú y Bolivia firman el Tratado de Alianza Defensivo, convenio secreto que ambos países tenían, en este caso, la famosa ayuda mutua frente a la política expansionista de Chile. El gobierno chileno no se enteró del documento pocos años después. Luego tenemos en agosto de 1874. Bolivia y Chile firman el llamado Tratado Lindsay-Corral, en el cual se establecía el paralelo 24 como límite final, en este caso entre estos dos países. Chile renunciaba a las ganancias que se obtuvieron en el paralelo 23, pero el impuesto y los derechos de exportación de las empresas chilenas que encabezaban en el territorio boliviano no debían modificarse en 25 años. Y por último, en febrero, 14 de febrero de 1878, Bolivia aprueba la ley para expropiar la llamada salitrera y el ferrocarril de Antofagasta. Y también aumenta en 10 centavos el impuesto del salitre. El 20, en este caso de enero de 1879, Chile rompe relaciones con Bolivia. El 14 de febrero, el ejército chileno ocupa el territorio de Bolivia. Y no solo fueron esos antecedentes, sino tenemos aquí, por ejemplo, uno de los antecedentes tenemos donde Hilarión Daza incrementa el impuesto salitrero de Antofagasta. En 1878, Hilarión Daza llegó a ser llegó al poder y una de sus principales medidas fue imponer las empresas extranjeras que se encontraban en su territorio, un impuesto de 25 centavos por cada quintal de salitre extraído. Los empresarios chilenos se quejaron ante el gobierno de su país, obteniendo respuesta rápidamente. Chile increpó al país de Bolivia por tal medida, pero Daza fue mucho más radical y exige el pago de 90.000 pesos, en este caso, estos 90.000 pesos que ya fueron adeudados. ¿Por quiénes? Por las exportaciones realizadas desde la operación en la zona. De no pagar el plazo, este plazo ya establecido, Bolivia rendiría o en este caso reivindicaría la salitrera mediante la confiscación. Chile no esperó que el asunto llegara a mayores y de inmediato invadió Antofagasta con las fuerzas militares. Luego tenemos otro antecedente, es el Tratado de Alianza Defensivo entre Perú y Bolivia. Esto ya desde 1873, Bolivia logra consolidar un tratado de carácter defensivo con nuestro país, el cual le exige la mutua defensa en caso de una invasión o afección de la paz, en este caso a cualquiera de los dos aliados.
Luego tenemos la llamada mediación de Antonio de la Valle. Perú envía a Chile a José Antonio de la Valle ofreciendo la indispensable mediación. Chile, que no conocía de su totalidad, en este caso la totalidad se podría decir, en este caso del tratado firmado entre Perú y Bolivia en 1873, exigió que el Perú se declarara neutral. La negativa a tal requerimiento dio ocasión, en este caso, o pretexto para que el último gobierno, en este caso chileno, declare la guerra en 1879. Tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta y declararon que reivindicaban aquel territorio, que en este caso, debido a la llamada. Y esta expresión era curiosa, como se sabe, solo se puede reivindicar aquel que ha pertenecido a otro y aquel territorio nunca había pertenecido a Chile. Esa ocupación constituía en la práctica una declaración de guerra. Sin embargo, el 5 de abril, Chile declara la guerra a Bolivia y Perú en momentos en los que Bolivia padecía enormes males internos que incluía hambruna y en este caso también Perú estaba empezando a atravesar ciertos inconvenientes también económicos. Causas y pretextos de la guerra en 1879. Según la historiografía peruana, son tres las causas que pueden resumir el por qué se produjo la Guerra del Pacífico en 1879. La primera tenemos la ambición, ahí está, la ambición de Chile en este caso por el salitre. Esto se evidenció en las constantes incursiones a territorio boliviano en busca de este recurso. La creación e instalación de la salitrea de Antofagasta en 1842 con respaldo inglés no hace sino ratificar el interés de Chile de apoderarse de un recurso que ya en este caso no se encontraba o que nunca se encontró en sus límites. Quería apoderarse de algún país débil e inestable y sobre todo sin política firme. Luego tenemos la siguiente causa, es el afán expansionista chileno. Recuerda que el expansionismo chileno estuvo presente en el proyecto del nacionalista Diego Portales, quien en 1838 impulsó la guerra contra la Confederación, pues la unidad de Bolivia y Perú amenazaba la intención chilena de dominar. En este caso, un país como Chile, geográficamente limitado, debía extenderse sus dominios, en este caso, hacia el norte para equilibrar sus límites naturales. Y por último, el apoyo de consorcios chilenos, de consorcios ingleses a Chile. Inglaterra era el principal proveedor de salitre en el mundo. Se aliaría con un país estable y organizado como Chile. Fueron, en este caso, fines netamente comerciales los que llevó a los británicos a establecer una alianza comercial, en este caso con Chile, basado en un recurso propio de los bolivianos. Según la historiografía chilena, fueron tratados ofensivos y en otros casos también incumplidos, que llevaron a la guerra en 1879. Ahí tenemos, por ejemplo, en nuestro gráfico la participación de la industria salitrera según su nacionalidad. ¿Quiénes salen beneficiados en este conflicto? Los ingleses, ¿no? Ellos van a ser los más beneficiados en este conflicto. Tenemos luego, con el caso, en este caso, Perú, el Tratado Mutuo de Defensa con Bolivia, a través de la cual ambos países se comprometían a defender las salitreas en cuanto se diera algún tipo de agresión. Entonces, ahora, bueno, el Perú tiene que también ingresar a la guerra, a pesar de que él se mantenía al margen con Chile. Y luego con Bolivia, pues el impuesto de los 10 centavos, al incrementar el impuesto salitrero, se desconocía el tratado Lindsey-Corral, por lo cual Bolivia se comprometía a no incrementar dicho impuesto hasta dentro de los llamados 25 años. Que no te vayas a olvidar. Entonces, jóvenes, esto sería de lo último de la clase, las causas y antecedentes de la Guerra del Pacífico. No te olvides estudiar y repasar para poder, en este caso, reforzar la siguiente semana.